Muy buenas tardes, estimados alumnos. Sean bienvenidos a esta clase del 1 de febrero de 2023 de la asignatura Planeación Estratégica, Universidad Latina de Panamá. Entonces, para hoy tenemos prevista una charla del primer grupo, integrado por Iván Alejandro González, Anthony Riquelme y Raúl Vega. Entonces, los temas a desarrollar son fundamentalmente conceptos y definiciones asociados a lo que es la planificación estratégica. Entonces, cuando estén listos, jóvenes, por favor, pueden compartir su presentación y comenzamos. Lo único que les voy a pedir es que por favor me abran la cámara al momento de la presentación de cada uno para saber quiénes son y poderlos evaluar, por favor. Y también me comparten esa charla en el enlace que coloqué en el aula virtual, por favor. Me colocan el material en PPT. PPT o en Prezi, lo que hayan trabajado, ¿ok? Muy bien. Los escuchamos entonces. Ok, profesor. Ya voy, profesor, estoy cargando el PPT. Tranquilo, no te preocupes. No sé si lo ven. Sí, por acá se ve. Ahí está. Ok, ¿están listos mis compañeros? Sí, estamos listos. Sí, una Anthony, última cosa. Raúl. Si durante la charla alguien Ajá. tiene alguna pregunta, por favor levante la mano que yo sí estoy viendo. Probablemente ustedes no, los expositores no, porque tienen el modo de presentación, pero yo sí estoy viendo acá. Entonces, bueno, adelante, por favor. Y recuerden abrir la cámara. Raúl, ¿estás ahí? Sí, estoy listo. Ok. Listo. Ok, bueno, buenas tardes, profesor, compañeros todos. Hoy mi grupo le va a hacer lo que viene siendo su presentación acerca de nuestro tema de la materia de planificación estratégica. Ok, Aquí. y Dale. empezamos con los conceptos. Buenas tardes, compañero y profesor. Mi nombre es Anthony y voy a definir la primera parte, el punto 1.1. ¿Qué es un sistema? Ok, se entiende por un sistema a un conjunto ordenado de comportamientos relacionados entre sí, ya se trate de elementos materiales o conceptuales, dotado de una estructura o una composición en un entorno particular. Los sistemas se clasifican en dos grandes categorías. Estos son los sistemas conceptuales o abstractos, que se refieren más que nada a hipótesis, ideas, y los sistemas reales, que son más que nada que máquinas, cosas tangibles. Entre los ejemplos de sistemas tenemos los sistemas operativos, sistemas educativos y sistemas...
Sistemas de información, dice allí. Ajá, sistemas de información, que queda justo arriba. Un momento. Un momento, que no sé por qué nos retrocede. ¿Será que puedo avanzar mientras veo mi...? Lo que pasa es que si no voy a demorar, no sé por qué no la retrocede. Avanza entonces. Ok, avanzo con mi diapositiva. Ok, tenemos los sistemas de gestión, que es un conjunto de acciones u operaciones relacionadas con la administración y la dirección de una organización. Entre los ejemplos de gestiones tenemos gestiones empresariales, gestiones de proyectos y gestión social. ¿Qué es un sistema de gestión? Es un sistema de gestión, un conjunto de herramientas que permite controlar, planificar y organizar, automatizar también las tareas administrativas de una organización. Tenemos muchos sistemas que tienen funciones diferentes. Por ejemplo, el CGA, que es un sistema de gestión de almacenes, que se utiliza más que nada en la parte logística y por supuesto en la parte de almacenamiento. Los DMS, que son los sistemas de gestión documental, que sería un sistema a gran escala para temas de todo lo que tenga que ver con documentación, con almacenaje de archivos. Y tenemos los sistemas que son los BPM, que son la gestión de procesos empresariales. Vamos a definir diferentes puntos. En este caso, vamos a definir fin, que es cumplir pequeños logros encaminados a cumplir una meta más grande. Por ejemplo, aumentar la rentabilidad de un negocio, generar más ventajas competitivas y minimizar el tiempo. Definimos objetivos. Los objetivos suelen planearse antes de emprender una acción para que resuelva conveniente saber hacia dónde vamos antes de empezar. Es decir, solo podremos determinar la mejor ruta del éxito si sabemos cuál es el objetivo. Entre los objetivos, mejorar la atención al cliente, renovar la misión y visión, mejorar la rentabilidad de la empresa. La meta, que es el resultado esperado o imaginado de un sistema de acción, una trayectoria, es decir, aquellos que esperamos obtener o alcanzar. Entre las metas podemos mencionar aprender un idioma, puede ser incluso no solo son metas de tipos, por ejemplo, de esas que coloqué ahí, por ejemplo, idioma, escribir una novela, aprender a tocar instrumentos musicales, también puede ser mejorar las relaciones familiares, entre otras. La estrategia es un conjunto de acciones que se implementan en un contexto determinado con el objetivo de lograr el fin propuesto. Formar alianzas en empresas para
para compartir recursos, entrar en una zona geográfica y establecer mercados específicos. Todos estos puntos deben de estar siempre, por ejemplo, entrar a una zona geográfica, estudios de mercado, igual que implementar, establecer nuevos mercados específicos. La táctica, el término táctica hace referencia a los diferentes sistemas o métodos para ejecutar o conseguir un objetivo determinado. Tácticas pueden ser tácticas deportivas, militares, empresariales, en cualquier ámbito que nos encontremos, siempre vamos a necesitar implementar esto para lograr un objetivo. Ya esa sería mi parte. Aló, buenas tardes. Buenas Buenas tardes. Buenas tardes. Profesor, yo le voy a hablar acerca de los indicadores de gestión, los KPI o los Key Performance, los cuales son herramientas de gestión de forma administrativa u operativa que se utilizan para medir el rendimiento o el progreso de un proyecto. De igual forma se pueden utilizar para medir la productividad de una persona o también cómo se llevan a cabo las metas dentro de una empresa, ya sea una empresa de forma operativa o de forma más administrativa. Los indicadores se clasifican de alto y de bajo nivel, y los de alto nivel se pueden utilizar para medir el desempeño de forma general de la organización o de la empresa. Los KPI de bajo nivel se enfocan de forma más departamental, van sectorizados en los diferentes departamentos de la empresa. Siguiente, por favor. Ok, los indicadores KPI se clasifican en hay diversos tipos. De hecho, son muy extensos, los cuales traté de reducirlos y seleccionar solamente 4, que son los que consideré, en mi opinión, los más importantes o los que utilizamos de forma más general. Entre ellos están los indicadores externos, que son los que se utilizan para medir porcentajes de clientes satisfechos. Esto se utiliza mucho en forma de sondeos, en forma de encuestas, por ejemplo, en las gasolineras, la Delta Non y la Puma, la Terpel, tenemos unas herramientas que son unos botones que tienen de color verde, amarillo y rojo para medir cuál es el nivel de satisfacción del cliente ante el servicio que brinda el bombero. De igual forma, tenemos también el índice de satisfacción del empleado. Muchas empresas de forma interna utilizan herramientas para medir qué tan bien se siente el colaborador ante la gestión de los supervisores o de los gerentes, que es otro punto que también se señala mucho últimamente en las empresas. Los indicadores internos se utilizan para evaluar los ingresos por empleado, ya es de forma más contable o de forma más financiera, y también el manejo operativo de la empresa. Como por ejemplo, hay una herramienta que se llama Ascendo, en el cual los supervisores o los gerentes pueden evaluar por medio de métricas o de metas el nivel de rendimiento de los colaboradores. Se establece al inicio 3 objetivos y de forma diaria se va evaluando, o de forma semanal se va evaluando cada uno de las métricas del colaborador seleccionado por departamento. Siguiente. De igual forma están los indicadores cualitativos y los cuantitativos. Los cualitativos se utilizan para medir opiniones y percepciones. Por ejemplo, el índice de corrupción internacional, el índice de satisfacción del cliente, que se asemeja mucho con los indicadores externos como mencioné anteriormente. También están los cuantitativos que se utilizan para medir la tasa de cierre de conversión de ventas en el caso de las empresas que se dedican a venta de servicios y venta de productos, y también el volumen de ingreso por ventas, que ya es de forma más contable, que se utiliza también para medir el rendimiento y también para saber qué tanto le falta a la empresa de forma periódica para llegar a su meta. Gracias.
Buenas tardes, profesor. ¿Se me escucha y se me ve? Correcto, se escucha bien y se ve bien la imagen. ¿Y se ve bien? Ah, ok, ok. Que Sí. como estoy presentando no puedo ver. Ok, profesor, yo le voy a estar hablando sobre los modelos, que son los modelos de gestión estratégica. Para comenzar, es importante conocer qué es un modelo. Un modelo es un esquema teórico de un sistema o de una realidad compleja, como la evolución económica de un país, que se elabora para facilitar una comprensión o un estudio de comportamiento. Esto quiere decir que un modelo de gestión o un modelo es como un conjunto un conjunto de actividades que se juntan para completar un objetivo. Algunos de los ejemplos, que no sé. Ok, comencemos primero con los beneficios que da emplear un modelo en un negocio. Comenzando con esto, los beneficios que da son la entrega de una dirección al equipo de trabajo, mantiene una mejor dirección en el equipo, tiene mayor enfoque al momento de estipular las tareas que cada uno está realizando, lo cual permite trabajar de una mejor manera para poder llegar al objetivo. Incrementa la rentabilidad de la empresa, aumenta la satisfacción laboral, ya que esto permite que los colaboradores no estén como haciendo más de lo que deben hacer o haciendo menos, todos están trabajando en conjunto para conseguir ese objetivo que está buscando la empresa. Y por último, facilita el control esquematizando los roles y responsabilidades. Como les dije anteriormente, se basa mucho en que cada persona haga lo mismo o cada uno se enfoque realmente en su tarea para poder conseguir el objetivo. Uno de los ejemplos, hay bastantes modelos de gestión, pero estos fueron los que más llamaron mi atención. Fueron el modelo de David, el marco de gestión estratégica de Thomson y Martin y el modelo de las fuerzas de Michael Porter. Ok, empezando con el primero, viene siendo el modelo de David. El modelo de David se enfoca en ciertas etapas, son tres. La formulación de la estrategia. Se piensa la estrategia, cómo se va a hacer, qué se busca con ella. La segunda viene siendo la implementación de esta estrategia. Eh, ya empieza el trabajo a emplearse, la planeación de esta estrategia y por último la evaluación de la estrategia, ver si funcionó, ver en qué se está fallando, qué se puede mejorar, qué se puede cambiar. Al momento de seguir este tipo de modelos hay ciertos pasos a seguir para tener en cuenta para poder que este modelo funcione de una manera correcta. Los pasos a seguir son los siguientes: desarrollar la visión y misión, analizar el entorno externo, dices el mercado, tu competencia, todo, análisis del ambiente interno, la relación entre las personas, entre los trabajadores, todo lo que viene siendo interno de la empresa, cómo estamos actualmente en el mercado. El 4 viene siendo establecer los objetivos a largo plazo, qué se busca, cuál es el objetivo a alcanzar, generar, evaluar y elegir las estrategias que se van a implementar, implementar estas estrategias y por último medir y evaluar el desempeño, qué se logró empleando las estrategias. Este modelo tiene unos beneficios. Sus beneficios son que indica todos los pasos principales que deben cumplirse durante el proceso, es decir, que es un modelo que te presenta específicamente cuáles las etapas, cuáles son los pasos a seguir. También ilustra el proceso en actividad continua. Siempre hay como feedback al momento de ver qué se está haciendo, y también es un proceso bidireccional. Esto quiere decir que como se empezaron diferentes estrategias, hay un punto donde si ves que al momento de evaluar la estrategia no funcionó o no logró el objetivo esperado, se puede echar un poco para atrás y no tener que empezar desde cero, sino que intentar seguir con el modelo que venías, con la estrategia que venías, pero cambiando un poco más o menos la estrategia para poder conseguir el objetivo.
por último, también tiene inconvenientes, como todo. Esta representa solo la etapa de formulación y estrategia y separa el análisis de la situación de etapas de sección de la estrategia. Y por último, otro inconveniente puede ser que confunde la evaluación de la estrategia con la etapa del monitoreo. El otro modelo que llamó mi atención viene siendo el marco de gestión estratégica de Thomson y Martin. Este modelo también, como el anterior, tiene sus etapas y estas etapas se basan en preguntas. La primera es dónde estamos, en qué posición está la empresa, cómo estamos ahorita mismo, a dónde vamos, dónde queremos ir, cómo estamos llegando allí, cuál es el proceso que se está teniendo ahorita mismo para completar el objetivo que se está buscando y por último el cómo vamos, cuál va a ser realmente el proceso a seguir para conseguir lo que se está buscando. Al igual que el modelo anterior, tiene unos pasos a seguir. Eh, Primero es la evaluación de la situación, eso viene siendo más o menos el dónde estamos. Revisión en esta etapa se enfoca en revisar los objetivos que tiene ahorita mismo eh, la empresa, como por ejemplo la empresa, cómo está ahorita mismo, qué se busca hacer. Luego se reevalúa la situación para enfocarse en los nuevos objetivos, si estos se cambiaron, si no se cambiaron. Ahí sigue la aclaración de los objetivos. Después viene la estrategia corporativa y competitivas, vienen las decisiones estratégicas, viene la implementación y por último el monitoreo del proceso, eh, cómo fue cómo se realizó la estrategia y cómo se empleó. Al igual que todo, también tiene sus beneficios. Al igual que el anterior, este también indica todos los pasos principales que deben cumplirse durante el proceso. Es muy específico también. Eh, el modelo se complementa con 4 preguntas fundamentales de gestión, que son el a dónde vamos, a dónde estamos, a dónde vamos, cómo llegamos allí y cómo vamos a llegar ahí. Y también tiene inconvenientes, que es un proceso de una sola dirección, no es como el anterior que es bidireccional. En este proceso eh, si empleas este proceso y tienes algún problema, pues se tiene que empezar nuevamente, con decirlo así, todo el proceso, porque es un proceso de una sola dirección en busca de un solo objetivo. Y por último es que después de la formulación de la estrategia, el proceso continúa hasta la etapa de la implementación. Y por último, el último serían las 5 fuerzas de Michael Porter, que vienen siendo los competidores en el mercado, el poder de la negociación de los clientes, la amenaza del desarrollo potencial de productos sustitutos, el poder de negociación de los proveedores y la amenaza de entrada de nuevos competidores. Entonces, comenzando con los competidores en el mercado, esto quiere decir la competencia que tiene, la diferencia de precios con la empresa. También otra de las fuerzas viene siendo los clientes, el poder de la negociación de los clientes, porque al tener mucha competencia, los clientes, así como la competencia te exige, también los clientes te exigen. Entonces es importante también ese poder que tienen los clientes, tenerlo en cuenta. También los productos sustitutos, qué tipo, no siempre las empresas que te van a competir son las mismas que tienen el mismo producto que tú. En la mayoría puede ser otra que suple la necesidad que tú estás satisfaciendo de una mejor manera. También el poder de los proveedores, qué tanto tú dependes de los proveedores eh, para hacer lo que eres ahorita mismo en el mercado. Y por último también está lo de nuevos competidores, la amenaza de nuevos competidores, de nuevos productos que atacan el mercado con ganas de generar ingresos como todas las empresas. Y con esto concluye la presentación. Espero que le hayan gustado. Muy bien, jóvenes. Muchas gracias. Recuerden compartirme. Me parece que es una presentación en Prezi. O, no, eso es en... No, es PowerPoint, profesor, PowerPoint. Ok. Me comparten de forma individual
la presentación allí en, ¿cómo se llama? En el enlace que les indiqué, por favor. Sí, el que Entonces, está en Moodle. correcto, correcto. ¿Alguna pregunta, algún comentario, alguna inquietud? Ninguna. Entiendo, ¿algún comentario? Bueno, vamos entonces a continuar un poco. Voy a presentar lo que tengo preparado para acá, para el día de hoy. Profesor, una consulta, Claro, ¿cómo y no? disculpe que lo interrumpe. No, no, tranquilo. Profesor, yo el día de hoy esta clase me choca con una clase que esta es la primera clase. Quería cumplir Ok. con la presentación, quería saber si podría ir en la otra clase, Sí, sí, está bien. si tiene No algún hay ningún inconveniente. problema. Recuerda, de todas maneras, esta clase está siendo grabada. Perfecto, profesor, muchas gracias y A la, disculpe que la interrumpa, sí. tranquilo, estamos a la orden. Entonces, Ok, profesor, me voy a ir retirando a la otra clase. cómo no, cómo no. Perfecto. No te Muchas gracias, preocupes. profesor. A la orden. Esta, por ejemplo, es una de las ventajas de estas metodologías de ahora. Si una persona no puede asistir porque hay choque de horario, bueno, no hay problema. Entonces, fíjense que ellos durante su charla presentaron una serie de conceptos interesantes. Hablamos, por ejemplo, de lo que son los indicadores clave de desempeño. Siempre lo escuchamos como, no, que los KPI, los KPI, los KPI. Y Performance Indicators. Entonces, tenemos los KPI. Siempre vamos a hablar de KPI cuando, bueno, indicadores clave de desempeño. También tenemos unas cosas que se llaman los factores críticos de éxito, que no son lo mismo que los KPI. El indicador es una medida. Una medida que usted define, como dijo por allá el compañero, una métrica. Tiene una fórmula que usted establece. Otra cosa muy interesante de lo que dijeron, hablan de que en toda empresa tiene unas metas y esas metas te van a ayudar a ti, pero tienen unos objetivos y esos objetivos se cuantifican con las metas y esos objetivos te van a permitir a ti el cumplimiento de la misión y te van a apuntalar hacia el logro de la visión corporativa. Entonces, pero antes de seguir avanzando, hay que distinguir bien desde el principio y en términos sencillos lo que es un objetivo y qué es una meta. El objetivo es lo que usted quiere hacer, lo que usted quiere lograr. Por ejemplo, incrementar las ventas. Eso es un objetivo, ¿cierto o falso? Incrementar las ventas. Mejorar, por ejemplo, si son empresas que manejan, no son empresas de bienes, distribuidoras, mejorar la rotación del inventario. O disminuir, si son empresas manufactureras, disminuir la cantidad del inventario. ¿Pero en cuánto? Ese es el objetivo, disminuir, incrementar, aumentar. ¿Pero en cuánto? Entonces la meta te indica el porcentaje en que tú quieres hacer esa mejora. Por ejemplo, si usted tenía que inicialmente su rotación de inventario era cada 30 días, mira, yo quiero que ahora que mi meta sea que la rotación de inventario sea cada 15 días. Entonces, esa es la nueva meta. La meta es, la rotación de inventario debe ser cada 15 días. O sea, es una cuantificación. Por ejemplo, yo quiero aumentar las ventas. ¿En cuánto? En un 10%. Entonces, la meta es la que le pone números a las cosas. ¿Se entiende esa idea? Sí, profesor. Aclaro esto porque una vez se confunde meta, porque cuando asociamos meta a la meta deportiva, hay los 100 metros planos. Sí, pero en planificación, la meta es una cuantificación numérica del objetivo. Ya. ¿Ok? Entonces, no sé por qué no puedo ahora compartir no puedo compartir mi ventana. No sé qué estará pasando, que no puedo compartir. Ahora sí. ¿Se alcanza a ver? Todavía no. Todavía no se ve, ¿o sí? Sí, ya se ve.
Tampoco los escucho. Estoy Sí, compartiendo Sí se ve, profesor. una lámina cuyo título es La estrategia. ¿Se ve o no se ve, por favor? Sí, se ve. Sí, profesor. Parece que no. No se ve todavía. Voy nuevamente a intentar compartir. ¿Se ve? ¿Se ve o no se ve, jóvenes? Sí se ve, Estoy profesor. compartiendo. Profesor. ¿Se ve? Díganme porque no los escuché. Sí se ve, profesor. Perfecto. Entonces, la estrategia. Entonces, partiendo de lo que me dijo el grupo, de que la estrategia, digamos que es un conjunto de acciones que me apuntan a cumplir con ciertos objetivos, y tomando también que puedo tener diferentes tipos de estrategias. Aquí vamos a enfocarme en las estrategias competitivas según Michael Porter, que es uno de los grandes gurús de la filosofía de gestión, de la planificación estratégica, de la competitividad y del marketing. Entonces, el señor Porter indica que hay tres tipos de estrategias competitivas: el liderazgo en costos, la diferenciación y la segmentación. El liderazgo en costos es producir al mejor costo. La diferenciación es cómo distinguirse de los demás. ¿Qué me hace a mí en particular distinguirme de los demás? Por ejemplo, ¿qué distingue a Tesla de Mercedes? ¿Qué opinan ustedes? Yo creo que Tecnología. Sí, tecnología. Por ahora la tecnología de que Tesla está ofreciendo unos vehículos eléctricos. Pero, ¿cuál es la estrategia de Mercedes? Segmentación. Él ataca a un nicho especializado. ¿Cuál es el nicho, es decir, conjunto de compradores al cual apunta Mercedes como empresa, como marca, Mercedes-Benz? Ejecutivos. Exacto, a personas con un altísimo poder adquisitivo. Si yo tuviera, por ejemplo, si yo fuera el presidente de una empresa grande, yo me apuntaría a comprarme un Mercedes. Entonces, ese es el nicho que ellos atacan. Y hay, por ejemplo, con una empresa más que no sea tan exclusiva como Mercedes, Toyota. Toyota es líder en muchos aspectos y es un ejemplo en muchos aspectos. Produce coches excelentes. Pero ¿cuál es la marca de lujo del grupo Toyota? Para atacar el segmento de lujo. Lexus. Lexus. Ahora, ¿qué te da más estatus a ti como tener un Mercedes o un Lexus? Mercedes. Entonces, Mercedes es un nicho mucho más especializado y segmentado que Lexus, porque dentro de los autos de lujo, Mercedes digamos que yo diría que por encima de Mercedes está Rolls Royce, es el único, o Bentley, que son el máximo lujo en automóviles es Mercedes y Bentley. Inmediatamente por debajo tenemos a Mercedes-Benz y el BM. Digamos que Mercedes y BM están ahí más o menos de la mano. Me parece que Mercedes está un poquitico más alto que BM en muchos aspectos. Y esas son estrategias. Entonces, Mercedes se ha ido a atacar un nicho especializado. Tesla, pudiéramos decir, por diferenciación. Y, por ejemplo, otras marcas se han ido en liderazgo en costo, producir al mejor costo. Ahí nadie le está ganando en este momento a los chinos. Uno de los coches más baratos del mercado son los chinos. Ahí tenemos, por ejemplo, Geely, tenemos, bueno, Geely es el que se me ocurre ahorita. Creo que hay uno llamado GAC. ¿Sí? Ahora vemos, por ejemplo, ejemplos de tácticas, es decir, acciones que yo voy a emprender para que la estrategia funcione, para el desarrollo de la estrategia. Por ejemplo, número 1, la innovación vende. En su momento, Amazon
fue una empresa extremadamente innovadora. Cuando la fundaron y comenzó a vender artículos por internet, te iba achicando, digamos, la cadena de distribución. Entonces, fortalecer la marca. Indiscutiblemente que Mercedes-Benz es una marca extremadamente fuerte, asociada con calidad, con durabilidad, con confort, con muchas cosas buenas. Y también con un precio alto. Y el mismo hecho de tener un precio alto hace que la marca tenga un reconocimiento, un respaldo. Por ejemplo, táctica de administrar las redes sociales. En su momento también Amazon ha tenido un muy buen desempeño en redes sociales. Inclusive cuando una persona, un influencer, ¿qué es lo que hace un influencer para darse a conocer? Su táctica de promoción. Administrar muy bien sus redes sociales. Entonces colocar contenido, colocar videos interesantes. Eso es lo que hace un influencer para darse a conocer. Entonces, vamos a ver algunos tipos de estrategias. Estrategia de liderazgo en costos. Y esto es un ejemplo real de aquí de Panamá que les traje yo acá. Entonces, esto es una planta de incubación. Es decir, es la planta donde nacen los pollitos que van a ser engordados para comerlos después de 42 días o que van a ser destinadas las pollitas para ser ponedoras. Ponedoras de los huevos comerciales, que son los huevos de mesa, que son los que consumimos nosotros normalmente y que encontramos en todos los supermercados, en todos los chinitos. Entonces acá, en este proceso que ustedes ven acá, que tenemos 6 personas y una más por acá, están haciendo un proceso de vacunación de pollitos recién nacidos. Y más o menos el promedio que había en esa época, hace 7 años atrás, era que había que vacunar 80.000 pollitos al día. Todos los días nacían 80.000 pollitos, menos los sábados. Y todos los días también se sacrificaban 80.000 pollos ya listos para la matanza, para abastecer al mercado nacional. Entonces, esto es una operación que implica mucho costo, porque tienes que tener 6 personas en un turno. Y aquí tienes que tener un séptimo que era el que iba sacando los pollitos de una aula para otra, haciendo esa transferencia de pollitos. Entonces, una operación manual que te implicaba 48 horas hombre. Después, en este proyecto tuve yo el placer de trabajar. Se decidió comprar esta máquina vacunadora. Y esta máquina vacunadora te hacía esa misma vacunación, pero en 3 horas y con 2 personas. La diferencia es que aquí no se vacunaban los pollitos recién nacidos, se vacunaban los embriones antes que nacieran. Entonces, para que tengan una idea, el periodo de gestación, por decirlo así, es de 21 días. Cuando tenían más o menos 18 días, porque tenían 18 días, sacaban los huevos, estaban los embriones ya formados, y iban en bandejas. Los huevos en Ecuador van en unas bandejas plásticas. Entonces, iban pasando esto a través de este túnel que está acá y ese túnel hacía la vacunación. Ya la cáscara se había ablandado un poquito y la aguja podía perforar la cáscara y vacunar al embrión. Entonces, con esto la empresa pasaba de 48 horas hombre a 6 horas hombre. Entonces, pasaba de tener 6 trabajadores exclusivamente a esto a tener nada más que 2. Y esos 2, yo les ponía esta misión al día de que hicieran la vacunación y también les ponía a hacer otras actividades. Entonces, es un ahorro considerable para la empresa y de paso, bueno, también hay otras cosas. La máquina también había que pagarla, pero bueno, hay un pequeño ahorro acá. Veamos otro tipo de estrategia. Todos acá somos mayores de edad y todos alguna vez habíamos tomado cerveza. ¿Ok? Entonces, cuando una empresa es líder en costos, si vende al mismo precio que los competidores, podrá obtener mayores utilidades. Y a la larga, esto le permitirá invertir en mejorar su proceso o invertir en otras unidades de negocio. Es decir, se puede diversificar. Por ejemplo, aquí tenemos acá 2 cervecerías de Panamá. La Rana Dorada, que es una cervecería artesanal. Y tenemos también a la cervecería emblemática de Panamá y una de las empresas más antiguas del país, Cervecería Nacional.
¿Puede competir la Rana Dorada con Cervecería Nacional? ¿Tiene la Rana Dorada esa capacidad de producción que tiene Cervecería Nacional? ¿Sí o no? Yo siento que no tiene o sea, no tiene la capacidad de producción, obviamente, pero siento que también se dedican en parte a nichos distintos. O sea, la producción de Cervecería Nacional es una producción masiva que se puede distribuir en todo el país. La Rana Dorada tiene una fábrica mucho más chica, pero de igual forma los productos de ellos se venden a un precio más elevado por ser cerveza artesanal también. Entonces, mientras la Cervecería Nacional se ha enfocado en estrategia de líder en costo, la Rana Dorada se ha enfocado en diferenciación, distinguirse como un productor de cerveza artesanal. Hay otras también empresas de cerveza artesanal, como tenemos, por ejemplo, Clandestina, tenemos Bruja, tenemos La Murga, tenemos varias, como 7 empresas que hacen cerveza artesanal. Entonces, la Rana Dorada, ¿qué ha hecho? Sencillamente diferenciación o segmentación. Voy a atacar un nicho especializado y dentro de ellas, dentro de las cervecerías artesanales, para poderse distinguir, cada uno tiene que poner algo que no tenga las demás. ¿Estamos claros con esa idea? Sí, profesor. Sí, profesor. Entonces, y otra cosa interesante, el precio es diferente. Entonces, la Rana Dorada está convencida de que ella no puede competir con Cervecería Nacional. Cervecería Nacional, la competencia que tiene es Cervecería del Barú y lo que viene de importación. Del resto, Cervecería Nacional es el líder indiscutible del mercado y a nivel de costo. Entonces, como es el líder en costo, si Cervecería Nacional quiere vender por debajo, puede impactarle a su competencia, a su competidor, que es Barú, y puede impactar también competir contra la cerveza que viene de importación. En esencia, el liderazgo en costo permite a una compañía intentar lograr ventaja competitiva y rentabilidad superior al promedio. Es decir, la ventaja competitiva es la que me permite competir y distinguirme de los demás. Y si mi rentabilidad es superior a la de mi competencia, entonces yo ofrezco una buena relación de costo-beneficio, de precio-valor. Entonces, como dice acá, eso me coloca en la frontera de creación de valor tan cerca como sea posible del eje de costo y precio más bajo. Es decir, que yo con un costo bajo, con un precio bajo, tengo valor para el cliente, manteniendo unos estándares de calidad, unas especificaciones técnicas. Entonces, esa empresa que logra eso puede bajar el precio manteniendo la calidad. El líder en costos también ofrece productos para consumidores promedio. Aquí tenemos 3 aerolíneas internacionales. Air France, que es una de las más antiguas del mundo, creo que es la segunda o la tercera. British Airways, que es la aerolínea emblemática del Reino Unido, y una que apareció así, llamada Ryanair. Mientras British y Air France son aerolíneas tradicionales. Por ejemplo, Air France te llega al aeropuerto Charles de Gaulle, que es el aeropuerto más importante de Francia. British te llega al aeropuerto de Heathrow, que es el aeropuerto más importante del Reino Unido, que queda prácticamente en el centro de Londres. Ryanair es una compañía irlandesa de bajo costo. Ryanair no te llega ni a Heathrow, ni te llega tampoco al aeropuerto Charles de Gaulle. Ryanair te llega a Gatwick, te llega a Stansted, te llega cerca de París, te llegas a Beauvais, que es como 1 hora. Entonces, se han enfocado en ofrecer servicios diferentes. La esencia es llevarte de un destino a otro. Pero acá tú no tienes nada de lo que tienes acá. Acá vas con tu mochila, más nada. Si tienes una maleta para ir como equipaje de bodega, tienes que pagar por la maleta. Ahora también Copa también lo hace también. Pero eso antes, cuando salió Ryanair, era una novedad. Mucha gente que viajaba con su mochila, me voy con Ryanair. En Ryanair los asientos no reclinan. En Ryanair las azafatas no te dan ni agua. Todo lo tienes que comprar. En Ryanair no hay asientos asignados. En Ryanair las personas abordan como pueden. Abordan por la puerta de adelante y por la puerta de atrás.
En Ryanair no, la gente no usa toboganes, esos pasillos bien bonitos que hay aquí en Tocumen para entrar. La gente entra por las escaleras normales. ¿Qué más les puedo comentar de Ryanair? En Ryanair no hay no hay, ¿cómo se llama? El pañito que te ponen en el asiento que dice el nombre del país. Nada de eso. Los asientos no reclinan, no hay mesitas, no hay televisores, no hay entretenimiento, nada de eso. En Ryanair usted va sentadito allí, el asiento tampoco reclina y usted no tiene nada. Todo hay que comprarlo. ¿Quieres agua? Paga $3 por un agua. ¿Quieres un sándwich? Paga $6 por un sándwich. Así sucesivamente. Y estas, bueno, son aerolíneas tradicionales que tienen todo lo demás. Pero Ryanair actualmente transporta más pasajeros de Londres hacia el resto de destinos que British Airways. Entonces, le ha impactado duro. ¿Por qué? Porque ofrece precios bajos. Ya, si yo lo que quiero es viajar y viajo por un fin de semana con una mochila, a mí no me interesa llevar maleta, a mí no me importa nada de lo que les he dicho, porque en 2 horas, bueno, yo me meto, tomo bastante agua, si quiero comprar algo en un aeropuerto de comida, llevo mi mochila y no me importa el asiento que me toque porque yo quiero ir a mi destino, quiero ir de turista y que tengo poco presupuesto. Entonces, Ryanair ha golpeado bastante a las aerolíneas tradicionales. Y de ahí el concepto se expandió, concepto de bajo costo, como por ejemplo es Wingo. Wingo, que es la filial de bajo costo de Copa. Ahora, implementar esas estrategias requiere su técnica. Y este es un ejemplo que tengo acá bien puntual, que pasó en medio de la pandemia. Hay una cosa que se llama resistencia al cambio. Y es importante que las empresas manejen la resistencia al cambio. Y acá tenemos acá un ejemplo de cómo es la enseñanza tradicional en la Facultad de Administración Pública de la Universidad de Panamá. No sé si lo saben, pero en la Universidad de Panamá la edad de jubilación es 75 años. La Universidad de Panamá. El profesor puede trabajar hasta los 75 años. Se puede jubilar antes. Pero el reglamento exige, indica, perdón, que un profesor puede trabajar hasta los 75 años. Entonces, los profesores en la Universidad de Panamá se jubilan a los 75 años, la mayoría de los casos. Tienen diferentes razones. Un profesor que sea titular, de repente te gana $5,000, pensionarlo con 1.500 por el Seguro Social, créanme que se le abre un boquete en sus ingresos y se les controla todo. Entonces, por eso que vemos muchos profesores mayorcitos ya dando una clase tradicional, ¿ok? Donde el estudiante está solamente sentadito escuchando. El profesor llena el tablero, tiene un libro en la mano y no quieren saber nada de la virtualidad. Y ese tipo de personajes dicen, si nos ha ido bien hasta ahora, ¿para qué vamos a inventar? Pero cuando cayó la pandemia, que fue un factor externo gigantesco, esos profesores andaban corriendo después. Porque estaban acostumbrados a la comunicación presencial, o si acaso por correo, como lo más avanzado. Evaluación con exámenes escritos en aula y ensayo, si acaso, y en papel y lápiz. ¿Qué usaban? Pues su tablero, su proyector multimedia y la lacto cuando lo querían usar. De resto era puro tablero y piloto. Entonces, pasar de eso a esto le ha costado a esta gente y todavía no lo han logrado. Al menos hace un año no lo habían logrado. Un trabajo duro que tuvieron que hacer para enseñarles que con Zoom, que con Teams, que con Google Meet también se podía dictar una clase. Entonces, pasar de ser un profesor que puro escribiera a un profesor que desarrollara otras herramientas con imágenes interactivas, con videos, desarrollando aula virtual, es un trabajo fuerte que le ha tocado a la gente de la Universidad de Panamá, Facultad de Administración Pública. Entonces, ¿por qué? Porque había que buscar resultados diferentes. Y si buscas resultados diferentes, no podemos hacer siempre lo mismo. Eso lo dijo una de las mentes más brillantes del siglo XX, Albert Einstein. Veamos entonces, esto fue un trabajo de investigación cuyos autores son Ruiz y Hernández Vela, año 2020, Estrategia de cambio planeado en una empresa comercial. Esta era una empresa pequeñita, familiar, dedicada a la venta de frutas, verduras, una empresa mexicana. Entonces, contrataron a estas personas
con el fin de mejorar sus operaciones, mejorar su rentabilidad, que al fin y al cabo lo que quiere siempre un empresario es mejorar la rentabilidad. Entonces, ellos aplicaron este modelo que es el modelo de cambio planeado, es decir, que el cambio se va a ir haciendo poco a poco. ¿Y qué encontraron ellos? Había falta de dirección en finanzas, había falta de liquidez, también había un problema con la existencia de mercancías. Con respecto a las ventas, no estaba el equipo de ventas integrado con el equipo de mercadeo. Tenemos internamente un ambiente hostil, había falta de compromiso en la gente. El departamento de recursos humanos no estaba integrado, no se veía como un elemento importante de la organización. Entonces tampoco había, digamos que una gestión adecuada del capital humano. Tampoco había una estructura organizativa clara, descripciones de cargos, nada de eso. Falta de integración operativa, falta de control de inventario. Entonces, a veces, por no tener control de inventario, se les pudrían las legumbres, se les pudrían las frutas, ausencia de control. Entonces, ese tipo de cosas impacta en la operación de la empresa, porque si tú no sabes lo que tienes, ¿cómo vas a vender? Si yo no sé que tengo manzana, si yo no sé que tengo manzana y tengo peras, no las ofrezco. Si no las ofrezco, se me dañan y al no vender, no tengo ingreso. Entonces, eso les pasaba a ellos. Entonces, este modelo de cambio planeado contempla varias etapas. Un diagnóstico empresarial, luego planear acciones. O sea, ¿qué vamos a hacer para corregir o solventar o mejorar la problemática que encontramos con el diagnóstico? Después que has planeado las acciones y que has ponderado qué se puede aplicar, vamos a implementar las estrategias. Vamos a hacer esto y esto y esto. Después que tú implementas tus estrategias, tienes que evaluar los resultados. ¿Por qué? Porque tienes que medir lo que estás implementando. Porque lo que no se mide no se controla. Y si no aplicas control, después viene el caos, el desastre. Entonces, evaluaste tus resultados. Esos resultados te dan unas recomendaciones. Y esas recomendaciones las aplicas, esas mejoras. Y así sigue cerrando el círculo. Y se da entonces lo que es un proceso de mejoramiento continuo. Entonces, por ejemplo, un objetivo. Vamos a reducir el porcentaje de merma en frutas y verduras. Actualmente se observa una merma de 10%. Vamos a bajar esa merma de un 10 a un 5%. Entonces, el objetivo es reducir la merma. Y fíjense que la meta es reducir de un 10 a un 5% la merma. Esa es la meta. Otro objetivo, vamos a incrementar las ventas en un 10%. Entonces, incrementar las ventas es el objetivo. ¿En qué cantidad? Un 10%. La meta. Pasar, por ejemplo, de vender $10,000 mensuales a vender $11,000 mensuales. ¿Se entiende la idea? Sí, profesor. Vamos a ver qué más encontraron ellos allí. En su primera etapa, ellos revisaron la estructura organizativa de la empresa, como esta es la parte, digamos, de importante, niveles de efectivo, movimiento de dinero. Vieron cómo era la integración de los recursos humanos en la compañía, cómo era el control operativo, cómo se integraba la mercadotecnia y la sustentabilidad. Partiendo de que era una empresa familiar, ¿qué estrategias han propuesto ellos? Primero había que definir los valores y objetivos de la empresa, reestructurar las áreas, elaborar manuales operativos, establecer un proceso de compras de contado, designar responsables y hacer procedimientos. Entonces, vamos a comprar. ¿Quién compra? ¿Quién es responsable de las compras? ¿Bajo qué criterio usted compra? Después, entonces, a recursos humanos, mira, vamos a mejorar la planeación del personal. Vamos a fomentar el compromiso, crear la identidad corporativa. Vamos a mejorar el clima organizacional. ¿Saben lo que es el clima organizacional? ¿Han escuchado hablar de clima? Ok. Entonces, el clima organizacional se refiere sencillamente a cómo se siente el empleado dentro de la empresa. Por ahí va, qué es la satisfacción, por ahí va. ¿Ok? Entonces, vamos a poner el control operativo. Vamos a poner programas, por ejemplo, pasar a hacer las cosas a mano. Vamos a usar tablet con hoja de cálculo,
organizar las rutas de los camiones, elaborar formatos y mejorar instalaciones. Vamos a analizar el mercado, vamos a hacer cursos para innovaciones, vamos a tener una página web, vamos a manejar nuestras redes sociales, vamos a incorporar algunos cambios en el artículo. El artículo que no sea rentable, mira, chao. En la etapa 3 se implementa la estrategia y hay que luchar con la resistencia al cambio. Después se hace la evaluación y de esa evaluación se pasa a la etapa 5 y el modelo se cierra. Algunas estrategias para enfrentar esa resistencia al cambio. Fortalecer la autoestima en el trabajo y reconocimiento. La persona, de acuerdo con la pirámide de las necesidades de Maslow, una vez que ha satisfecho sus necesidades básicas, tiene unas necesidades que van en orden piramidal. Y en la cúspide está lo que es el reconocimiento por parte de la empresa. O sea, un empleado puede estar muy bien pagado, sentirse contento con el salario, pero si no recibe ese estímulo, lo estás haciendo bien, un premio, un reconocimiento, el mejor empleado del mes, como hace McDonald's, que entonces lo coloca ahí en un cuadrito. Esos son reconocimientos que suelen hacer sentir bien a la persona y esos están ya en la cúspide de la pirámide de Maslow. Desarrollar la pertenencia, perdón. Esta es mi empresa, esta es tu empresa, es tu familia, por ahí, esa labia que le va metiendo a uno. Propiciar que el clima organizacional sea agradable, el ambiente interno, confianza en el agente de cambio. Es decir, si yo quiero implementar un cambio, yo tengo que tener una persona que sea un líder y que sepa conducir al grupo. La negociación, es decir, hacer las cosas de forma negociada, equilibrada, no impuesta. Facilitar las cosas. O sea, el cambio va a ser fácil. Vamos a tener una persona que va a actuar de mediadora para el que no sabe, mira, vamos a entrenarlo, vamos a ayudarlo. Persuasión, es decir, es muy relacionado con la negociación. Vamos a persuadirte, convencerte. La comunicación en todo momento tiene que ser efectiva. La planificación, es decir, el cambio se hace por poco a poco. Así como la paradoja de la rana hervida. Si usted tiene una rana y la coloca en agua a temperatura ambiente y esa olla la coloca en la estufa, la rana se va a ir aclimatando poco a poco hasta que va a quedar hervida. Pero si esa rana cae en una olla con agua caliente, el reflejo le hace que salte de una vez. Entonces, esa es la paradoja de la rana hervida. Y capacitación y educación. Es decir, en todo momento hay que preparar a la gente para el cambio y enseñarle con mucha anticipación y en un proceso elaborado, planificado y controlado cuáles son sus nuevas responsabilidades, cuáles son las nuevas herramientas que vamos a aplicar, cuál es el nuevo modelo corporativo, ese tipo de cosas. Bueno, esto aquí ya son las charlas que tenemos visto. Esto está también en la primera lámina de clase. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Alguna inquietud, jóvenes? Por mi parte, no, profe. Muy bien. No, Entonces, profesor. vamos a seguir avanzando, vamos a maximizar el tiempo y me disculpen que vaya un poco rápido, pero como tenemos muy poco tiempo hay que maximizar el tiempo. Nada de esto que hemos conversado, implementar estos cambios, se pueden hacer si no tenemos alguien que dirija la organización, si no tenemos un líder, que cuando ese líder, aparte de ser un líder tradicional, tiene otras características, se convierte en un estratega. Y para muchas cosas, para muchos cambios radicales y profundos, necesitamos, más allá de líderes, líderes estratégicos o estrategas. Primero vamos a definir qué es un líder. El líder es una persona capaz de guiar a otras por el camino correcto para alcanzar objetivos específicos o metas que comparten, metas que tienen todos. Es la persona que guía al grupo y es reconocida como orientadora. Un líder es capaz de influir en su grupo y puede proporcionar ideas innovadoras y motivar a que cada participante saque lo mejor de sí. Un líder es una persona simple, sencilla, muy humilde, generosa, pero con una gran ambición de crecimiento. Y aquí tenemos 3 ejemplos de líderes históricos. ¿Conocen a esos líderes que están allí? ¿Sí o no? ¿Sabes quiénes son esos personajes que están allí?
¿Lo conocen o no? ¿Conocen ustedes a esos personajes jóvenes o no? Se me fue la presentación, profe, pero creo que el del medio era Nikola Tesla. No. No, señor. ¿Se ve la presentación ahora o no se ve? Sí, profesor. Creo que el tercero es Juan Pablo II. Juan Pablo II, muy bien. ¿Por qué Juan Pablo II, que en paz descanse, era un líder? ¿Qué creen ustedes que era un líder? Porque era una persona capaz de influir eh, sobre los demás en temas de religión, o sea, paz, tranquilidad y siempre buscando la unión. Sí. Y también en temas de política internacional. Le recordamos a Juan Pablo II como el Papa, pero ustedes son menores que yo, por supuesto. Yo recuerdo a Juan Pablo II como un líder extraordinario, excepcional, como una persona que luchó contra una plaga que existe en la humanidad que se llama el comunismo. Juan Pablo II, que en paz descanse, era polaco y luchó contra los comunistas de Polonia y protegió a Lech Wałęsa o Walesa, no me acuerdo cómo se pronuncia el apellido de el señor Lech, que fue presidente de Polonia. Entonces, era amigo de Juan Pablo II y luchó contra el comunismo. El de la izquierda lo conocen, lo habían visto antes, es mucho más antiguo todavía que Juan Pablo II. Vivió un contexto muy difícil también. El de la izquierda es el señor Winston Churchill. Fue primer ministro del Reino Unido durante la Segunda Guerra Mundial y está siendo el símbolo de la victoria. Un tipo extraordinario que le dijo a su gente: yo solamente les ofrezco sangre, sudor y lágrimas. Así nada. Y fue toda la lista que tuvo la reina difunta, reina Isabel II, fue el primero que ocupó el cargo de primer ministro durante los 70 años que reinó la reina Isabel. El del medio no es Nikola Tesla. El del medio, según un amigo mío, que ya está bastante mayor, es el mejor presidente que ha tenido la República de Panamá, don Belisario Porras Barahona. Sí. ¿Que era un líder Belisario Porras? Sí, señor. Busquen ustedes allí, que dicen los historiadores panameños, quién ha sido el mejor presidente de Panamá. Entonces, visionario también el doctor Porras. El doctor Porras mandó a construir Santo Tomás durante su gestión. Le decían que estaba loco. Inclusive La Estrella de Panamá, que es un periódico bien antiguo, el más antiguo de Panamá, decía: cada día que pasa del gobierno del doctor Porras es una pesada carga sobre este sufrido pueblo panameño. Pero bueno, pasó el doctor Porras a la posteridad como uno de los mejores presidentes de Panamá. Cuidado si no el mejor. Del líder deriva la palabra liderazgo. El liderazgo es un conjunto de habilidades que sirven para conducir y acompañar a un grupo de personas. Y esto que está acá me encanta, porque el liderazgo es contextual. Es decir, depende de la empresa, el lugar y las características culturales del entorno y de la época también. Entonces, un líder debería ser capaz de tener diferentes cualidades para saber cómo actuar en determinadas situaciones. Aquí tenemos acá otro líder. ¿Saben quién era este señor? Tampoco. Vamos a ver si con las ideas que tuvo lo identifica. Quiero fabricar autos asequibles para todos. Estamos hablando del principio del siglo XX. El fracaso es una gran oportunidad para empezar otra vez con más inteligencia. Solo hay algo peor que formar a tus empleados y que se vayan, no formarlos para que se queden. Este señor, señores, es uno de los industriales más importantes de la industria automovilística. Este señor fue Henry Ford, el fundador de la Ford Motor Company. ¿Por qué
para mí fue un gran líder empresarial, no político como eran los anteriores, o religioso, empresarial, porque supo agarrar a conversar a unos inversionistas que creyeran en él. Primero tuvo ese carisma, hacer innovaciones importantes en lo que fue la fabricación de autos. No inventó el modelo de producción en masa, lo mejoró. Tomó esa idea y la mejoró. Nunca se rindió. Cuando fundó la Ford, que tuvo éxito, era la tercera empresa, la tercera bala vencida. Y creía en la formación del recurso humano. En su momento, Ford era el que mejor pagaba de todos los industriales. Ford pagaba $5 al día, cuando en otras partes pagaban unos 50 o $2. Entonces Ford tenía filas, cuando Ford ponía una vacante, tenía filas de gente esperando su oportunidad para entregar la hoja de vida, porque todos querían trabajar con Ford. Con Ford se trabajaban 8 horas al día, Ford era el que mejor pagaba, Ford daba cursos, Ford formaba a su gente. Sí, pagaba bien, porque quería que sus empleados tuvieran suficiente dinero para, aparte de tener su casa, poder comprar un carro Ford. Se les decía, cada hombre debe tener su familia, su casa y un carro Ford modelo T. De acuerdo con una concepción clásica, hay 3 tipos de liderazgo. El primero es el liderazgo autocrático, donde tienes un líder que dicta las políticas y procedimientos, decides qué objetivos se quieren alcanzar y dirige y controla todas las actividades sin ningún tipo de participación significativa de los subordinados. Estos 3 son líderes políticos. Haciendo honor a las damas, Margaret Thatcher, primera ministra del Reino Unido desde 1979 hasta 1990, conocida como la Dama de Hierro. Una mujer de mucho temple y mucho carácter, en una atmósfera muy machista, aunque ustedes no lo crean, estamos hablando de los años 79, años 80. Una atmósfera muy machista. Fue la primera mujer en ser primer ministro del Reino Unido. Era autoritaria, muy férrea. Hay que hacer esto, hay que hacerlo. Se ganó ese apodo de la Dama de Hierro porque no le temblaba el pulso para tomar medidas drásticas para mejorar la economía, para mejorar el funcionamiento del sistema, del gobierno y del país, sin importar el costo político. Asumió el costo político. ¿Qué significó el costo político? Significó que después de 11 años en el poder, su mismo partido le quitara el apoyo. Y como eso es un sistema parlamentario, cuando ya tú pierdes el apoyo del Parlamento, que es como la Asamblea Nacional, ya te bloquean todo y bueno, tengo que irme pues. Su propio partido la abandonó y se fue. El del medio, bueno, además está decir que llegó al poder en un régimen democrático, una monarquía parlamentaria. En el Reino Unido y en España y en muchos países europeos que existen monarquías, son monarquías parlamentarias donde el monarca reina más no gobierna el primer ministro o jefe de gobierno, pero tiene que estar férreamente controlada por el poder legislativo. En el medio tenemos a un dictador, aunque digan que no, hoy en día son seguidores, Augusto Pinochet, presidente de facto de Chile desde 1973, cuando dio el golpe de Estado a Salvador Allende, hasta 1990, cuando entregó el poder después de un referendo. Cuando entrega el poder, el 45% lo respaldaba y un 55% le dijo que no. Dictador, sí. Dictador. Se hacía lo que decía Pinochet. Tomó medidas muy drásticas a nivel económico, con esas ideas de la Escuela Económica de Chicago, para poder sacar a Chile adelante del desastre que había creado Allende. Allende, comunista. El comunismo, muchachos, es una de las peores plagas que han existido en la historia. Entonces, llegas al poder, un sistema parlamentario, llegas al poder por un golpe de Estado. Este señor fue presidente del Perú, hoy está viejito, tiene más de 80 años hoy en día. Fue presidente del Perú, Alberto Fujimori, hijo de inmigrantes japoneses que llegaron a Perú. Un tipo salido del mundo académico, era profesor, no me acuerdo de qué universidad, allá en Lima.
tipo inteligente, preparado, en principio era muy honesto. Se enfrenta a una situación muy difícil. Tomó medidas drásticas a nivel económico, a nivel de orden, a nivel militar, a nivel policial. Disolvió el Congreso cuando el Congreso le estorbaba para aplicar su plan de gobierno. Salió de la presidencia, después estuvo como 12 años en el poder. Se fue a Japón, por allá mandó la carta de renuncia, volvió a Perú. En Perú le siguieron unos juicios, pero bueno. Hizo grandes cosas por su país este señor también y esta señora también. Veamos ahora ejemplos de liderazgo democrático. Aquí tampoco conocen a los personajes que están allí, ¿sí o no? Díganme si conocen a esos personajes que aparecen en esas dos fotos en esta diapositiva. ¿Conocen a este viejito que está acá, de pelito blanco y sonrisa abundante? Nelson Mandela, creo. Nelson Mandela. ¿Conocen a este señor? En su momento fue muy importante, hoy en día está muy rayado, está más rayado que una cebra. Pero yo creo que con el tiempo irán reivindicando el papel que tuvo este señor. Vamos a ver qué hizo cada uno de ellos. Nelson Mandela. Un hombre de Estado, un estadista, catalogado como un buen presidente de Sudáfrica. ¿Qué pasaba en Sudáfrica? Un país donde la mayoría de la población es negra, gobernado por una élite blanca que era el 10%. Uno que se llamaba el apartheid. El apartheid o política de segregación de este territorio es de blancos. Los negros no podían entrar. ¿Qué les parece eso? Estoy en mi país, soy sudafricano, y por ser de raza negra no puedo entrar a donde están los blancos. ¿Qué les parece eso? De paso fue el primer presidente negro de Sudáfrica. ¿Qué les parece esa situación que vivió Nelson Mandela? Que vivía ese pueblo en esa época. Y sin decir que Mandela estuvo como 30 años preso por defender los derechos de la población negra. Llegó al poder. Llegó al poder después que salió de la cárcel. Pero en lugar de vengarse de las personas que le hicieron daño, política de reconciliación, el fin del apartheid. Entonces, aquí esto es durante la entrega de la Copa Mundial de Rugby. Tiene que el capitán del equipo es blanco. Entonces, Mandela es un ejemplo de líder democrático. Escuchaba a sus colaboradores, delegaba responsabilidad y procura que las decisiones sean tomadas en consenso, perdón. Desarrolla empatía con su equipo. El líder democrático tiene la capacidad de elegir a los miembros más capacitados de su equipo para enfrentar una crisis o para crear estrategias que ayuden al crecimiento colectivo. ¿Y por qué el rey emérito de España, Juan Carlos I, es para mí un ejemplo de líder democrático? Aunque se critique tanto el día de hoy por las cosas que hizo posteriormente. Hay que conocer un poco la historia de España. El abuelo del rey Juan Carlos, que era el rey Alfonso XIII, perdió el trono en los años 30. Fue expulsado por los militares, tumbaron al rey. Viene la Guerra Civil Española, que fue terrible. Y cuando finaliza la Guerra Civil Española, el poder lo tomó Francisco Franco, caudillo de España, un dictador. Muerto el rey Alfonso XIII, para darle continuidad a la corona, el sucesor debió haber sido el infante Juan, conde de Barcelona, papá del rey Juan Carlos. En las negociaciones que tuvo con Franco, le dijo, tú no vas a ser mi sucesor, tu sucesor va a ser tu hijo Juan Carlos. Franco lo nombró príncipe de España y sucesor. Cuando Franco muere en 1975, este rey que venía como sucesor de un dictador con un poder absoluto, pudo
haber sido un rey absolutista también. ¿Qué hizo Juan Carlos? Poco a poco comenzó a desmontar toda la estructura del franquismo y darle paso a una democracia parlamentaria, que es lo que tiene España el día de hoy. En este momento que vemos acá, es cuando el rey Juan Carlos se está dirigiendo al ejército en su condición de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas Españolas, diciéndole que la corona no respalda ningún intento de golpe de Estado. Los militares habían tomado el Congreso de los Diputados en el momento que se estaba eligiendo el nuevo presidente del gobierno, porque el presidente del gobierno, Adolfo Suárez, que fue el primer presidente del gobierno de la España democrática, había perdido el respaldo popular y había que reemplazarlo. Entonces, los militares querían tumbar la democracia y colocar un gobernante, que uno de ellos fuera el presidente del gobierno. Entonces el rey indicó que eso no estaba y le ordenó a todo el ejército que respetara y defendiera la Constitución española. Bueno, y el golpe se acabó. Entonces, si el rey quería, podía haberse quedado con el poder de la fuerza y ser un rey absolutista, como habían sido los reyes anteriores. Pero no. Él dio ese paso y prefirió que los españoles siguieran viviendo en democracia. Entonces, por eso lo traigo como un ejemplo de líder democrático. Y otro tipo de liderazgo se llaman en la delegación o laissez-faire, que es un término francés, dejar hacer, dejar pasar. Y este autor dijo que Donald Trump es ese tipo de líder, un líder que delega. Me sorprendió cuando dijo que Franklin Delano Roosevelt, presidente de los Estados Unidos de América desde 1933 hasta 1945, fue ese tipo de líder. Vamos a ver por qué. Este tipo de liderazgo permite a los seguidores tomar la iniciativa y tomar decisiones sin interferencia del líder. Entonces, ¿es bueno? Sí, es bueno. Si yo tengo un equipo de seguidores bien formado y que en cada una de sus áreas sea más competente que yo, por ejemplo, ministro de Economía sabe más de economía y finanzas que yo, dale. Ministro de Infraestructura es eficiente, es bueno, que haga su gestión. Ministro de Educación, si todos mis colaboradores son mejores que yo, están mejores formados en sus competencias específicas, porque el que está aquí de jefe de gobierno, presidente, tiene que saber dirigir la orquesta, saber conducirlo. Pero si ellos individualmente tienen todas las prestaciones, todas las condiciones y todas las competencias para hacer muy bien las cosas, déjalos que hagan, tú delega. Eso sí, tú los vas a medir y vas a validar que estén haciendo bien las cosas. Y les voy a dar mi orientación y dirección cuando sea necesario. Pero si esos líderes no están preparados, si no están bien preparados para sus funciones, y tampoco tienen cierta vigilancia, se puede llegar a la anarquía. Entonces, ni tan calvo ni con dos pelucas. Tengo que la gente tiene que tener poder, pero siempre tiene que haber alguien que los vigile. Entonces, decían que Roosevelt era un ejemplo de eso porque durante la crisis del 29, eso fue terrible. Mucha gente quedó desempleada, perdieron unas casas, perdieron los carros, todo aquello. Él daba recomendaciones en una charla que daba por radio y después por televisión, dándole consejos a la gente, las charlas de la chimenea, marcando ciertas indicaciones. Pues la gente tomaba sus decisiones y hacía, el pueblo en general. Para algunos, Donald Trump fue un líder efectivo porque el hecho de que él delegara a la gente más preparada hacía que el gobierno funcionara más rápido. No emito ninguna opinión al respecto, solamente digo lo que he leído de algunos consultores al respecto, de algunas personas que han escrito artículos al respecto. Pero ¿qué estilo de liderazgo entonces es mejor? ¿Un líder duro como Margaret Thatcher? ¿Un líder estilo Donald Trump o Franklin Delano Roosevelt? ¿O un líder democrático? ¿Qué piensan ustedes que es mejor? ¿Qué tipo de líder es mejor? ¿Qué creen ustedes? ¿Con quién se quedan? ¿Qué tipo de líder les gusta? No todos a la vez, por favor. Profe. Sí, lo escucho, por favor, dígame.
líder, sí, es que dependiendo de la situación, como Donald Trump, porque Donald Trump, así como usted mencionó, él sabiendo sus conocimientos y sabiendo los conocimientos de cada uno de las personas que estaban bajo su gabinete, él designó a los expertos de cada área y de esa forma él pudo en tal caso saber, por medio de estos expertos, cómo estaba la situación del país y saber qué aspectos mejorar para cada, para cada ámbito, por decirlo así. De igual forma, también es bueno un líder como un líder democrático, porque de igual así, de esa forma, se puede eh, acaparar más campo al poder saber la opinión de las demás personas. Y siento que de igual forma sería bueno como una fusión de ambos líderes, porque o sea, de esa forma el líder democrático recibe la opinión de las demás personas y puede delegar entonces a los expertos la manera adecuada de resolver las situaciones que hay en cada situación. Sí, entonces, de acuerdo a lo que me estás comentando, todo depende. Depende de lo que le toque a cada quien. Vamos a ver el contexto. Sí, vamos a ver el contexto que le tocó a cada quien, pues. ¿Qué le tocó a Margaret Thatcher? Le tocó un momento de recesión, con empresas públicas ineficientes, con inflación, con la invasión de las Islas Malvinas por el ejército argentino. Las Islas Malvinas son islas argentinas que el Reino Unido había invadido en los años 30 del siglo XIX. Los argentinos quisieron recuperar sus islas, pero bueno, después de 160 años, los habitantes de Malvinas se sentían malvineses y súbditos del Imperio Británico, no querían ser argentinos. Okay. Y la pérdida de influencia del Reino Unido en el mundo. Un momento muy duro. En un momento duro, usted necesita líderes fuertes, que estén dispuestos a hacer lo que hay que hacer, a tomar medidas duras sin importar el costo político. A Roosevelt, la crisis económica más difícil de la historia de Estados Unidos. Le tocó la Segunda Guerra Mundial y aparte de eso era inválido. Andaba en silla de ruedas. Hoy en día diríamos que era discapacitado. Se supo rodear de gente muy buena. Roosevelt no sabía de economía. Roosevelt era abogado. Se buscó economistas buenos para que hicieran los planes de recuperación económica. Esos planes de recuperación económica implicaron hacer obras de infraestructura. Se buscó los buenos ingenieros para hacer eso. O sea, delegó para sacar el país adelante. ¿Qué le tocó a Mandela? 30 años preso, el apartheid y ser el primer presidente negro de Sudáfrica. Entonces, sí, el liderazgo depende del momento y de alguna manera el mejor líder tiene de todo un poquito. ¿Por qué? Porque tengo que tener un buen equipo de gente calificado y que esa gente yo confíe en ellos, que demuestren que sean buenos y yo delego, pues si no me recargo. Tengo que ser democrático, escucharlos a todos para no tomar decisiones autoritarias. Pero cuando hay que aplicar una medida, hay que aplicarla y eso va porque va. Entonces tiene que tener cierta dosis de autoritarismo, lamentablemente, pero toca, porque depende de la circunstancia de cada quien. Entonces, de acuerdo al momento, una emergencia, tienes que tener a un líder fuerte que diga, haga esto, esto, esto y esto. Ya. Porque si en una situación como esta, que es un incendio, nos ponemos a consultar, se nos va todo el tiempo y se nos quema el edificio, se nos queman más edificios y se vuelve una catástrofe peor. Si tengo un equipo calificado, dale. Yo confío en ustedes. Haga cada quien lo mejor que sabe hacer. Cuando hay que tomar decisiones muy difíciles y de gran envergadura y a largo plazo, reúno a toda mi gente. Un equipo multidisciplinario para analizar las soluciones de diferentes puntos de vista y tomar una decisión consensuada y que sea la mejor para todos, para el bienestar de la empresa, de la familia o del país. Pasamos entonces al liderazgo estratégico. Y este líder estratégico es el que se convierte en el estratega. Entonces, en el liderazgo estratégico tenemos la capacidad para anticipar las cosas, es lo que es mantener visión, conservar la flexibilidad, atribuir facultades a otros para crear cambios estratégicos a medida que se necesitan. Yo delego en que usted me va a aplicar estos cambios, porque hay que hacer esto, esto y esto otro. Ese líder estratégico es multifuncional.
e implica administrar por medio de otros, sí, trabajo en equipo, una empresa completa en lugar de una subunidad funcional y manejar el cambio que continúa en aumento en el panorama competitivo del siglo XXI. Es decir, una persona que tenga una visión global de la empresa y que la vea como un todo, de forma integral, y que la pueda administrar, dirigir, pero confiando en que tengo la gente más capacitada para dirigir cada una de esas partes de ese sistema, de ese rompecabezas. Ejemplo, un director de orquesta. Aquí tenemos un estratega que sabe cómo mover sus piezas en el tablero de su estado de trabajadores para sacarle lo mejor a cada quien. Estrategas. ¿Conocemos esos estrategas que están allí? ¿Sabemos quiénes son? ¿O saben quiénes son? Sí, el primero sería Jeff Bezos. Ajá. El ¿Qué? tercero creo que es Napoleón Bonaparte. Ajá. La del medio. ¿Quién es esa señora? ¿Por qué está ahí? ¿Ella no es Marie Curie? No, No, no tiene nada que ver con la ciencia. Es del mundo de la moda. no sé. Vamos a ver que después hablamos quién es esta señora o quién fue. Los líderes estratégicos deben aprender a influir de forma efectiva en el comportamiento humano, con frecuencia en contextos inciertos. Jeff Bezos lo hizo. Acostumbró a la gente a comprar por internet. Los líderes estratégicos influyen con sentido, por medio de palabras o ejemplo personal, en los comportamientos, pensamientos y sentimientos de las personas que trabajan con ellos. Napoleón era general valiente que sus soldados lo veían como si fuera un dios. Había que pelear, estar en primera línea de batalla. Napoleón estaba allí, dirigiendo los cañones. Tipo brillante, tal vez el mejor estratega militar de todos los tiempos. Entonces, 10 pesos, el líder estratégico, sí. Napoleón también. Ambos estrategas o personas versadas en estrategias. La señora del medio es Coco Chanel, fundadora de la famosa casa de moda Chanel. ¿Por qué fue estratega? Supo ver que la mujer necesitaba liberarse de esa moda tradicional que reinaba hasta principios del siglo XX, con aquellos vestidos pomposos, fastidiosos e incómodos. Decía, la visión de Coco Chanel era que la mujer fuera elegantemente vestida con ropa sencilla. Entonces, antes de Chanel no habían conjuntos de chaqueta para mujer. Chaquetas eran exclusivamente de hombre. Entonces, sencillez y elegancia. ¿Por qué estratega? Supo entender ese anhelo que tenían las mujeres de la época de liberarse de los corsés, de los vestidos con armadura, todas esas cosas. Darle elegancia y combinarlo con otras cosas. Y supo convertir todo eso en una gran empresa de moda, que hoy en día es la casa Chanel, que es famosa en muchos aspectos, con la ropa, con los calzados, accesorios y con perfumería. Por ejemplo, el Chanel número 5, un perfume muy famoso, usan las damas. Y bueno, cuando pensaron que estaba acabada, diseñadores más jóvenes que ella tenía 70 y pico de años y seguía estando en su apogeo y ganaba los concursos y todo lo demás. Entonces, ¿qué hace la estratega y dónde está? Vamos a ver cuáles son niveles dentro de esta pirámide organizacional. La estratega está acá, en la cúspide, en el nivel estratégico, nivel gerencial. El estratega puede ser un gerente, puede ser un CEO, puede ser un presidente de una empresa. Entonces, él va a tomar decisiones y a delegar para que esa gerencia comience a permear hacia los niveles inferiores todos los planes y todas las acciones que se deben hacer. Él con su gente, con su equipo, formula las estrategias y también emprende la implementación a través de su equipo. En el nivel táctico, ¿okay? En nivel táctico hoy vamos a definir las acciones para cumplir con las estrategias.
Entonces, si yo tengo, por ejemplo, una herramienta de Data Warehouse, en el sistema donde tú tienes todos los indicadores, todas las métricas de la empresa, ese nivel táctico revisa, observa, para aplicar acciones en el día a día, que es el nivel operativo. Donde tú tienes el personal de ventas, los mecánicos, los operadores, que es la gente que lleva el día a día de la empresa. Y que por supuesto que es la base de la pirámide, la parte más ancha. ¿Se entiende la idea entonces? Sí. El Sí, estratega profesor. formula e implanta estrategias. ¿Para qué? Para mejorar el desempeño de una institución y por ende desarrollar ventajas competitivas. ¿Cómo se llega a eso? ¿Y cómo se mide eso? ¿Cómo llegamos a esto? Bueno, es un camino y la estratega está formado para eso. ¿Cómo se mide? De muchas maneras, con muchos indicadores. Un indicador es el rendimiento del capital, llamado ROI por sus siglas en inglés, que mide la utilidad neta entre capital. Entonces, cuando hay rentabilidad, hay valor para el accionista. Al final, el accionista lo que quiere es que su acción le dé rendimiento, le dé dinero, porque si no, no invierto nada. Yo no invierto nada para no ganar. Yo invierto un dinero, un capital en una empresa para yo ganar dinero, no para perderlo. Entonces, si las utilidades crecen, hay más dinero para repartir para los accionistas. Pero para que esas utilidades crezcan y esa rentabilidad crezca, las estrategias tienen que ser eficaces. Es decir, tiene que haber un equilibrio entre la efectividad y la eficiencia. Tiene que haber eficacia. Hay que lograr los objetivos, hay que lograr las metas con unos costos razonables. No hay ser efectivo, cumplir todas las metas. ¿A qué costo? Hay que ser eficiente, hay que hacer uso excelente de los recursos. Ok. Pero si no combina los dos, ser efectivo y ser eficiente para ser eficaz, no está sirviendo lo que estás aplicando. Entonces, para mejorar el desempeño de la empresa, el estratega debe determinar la dirección estratégica para los próximos 5 o 10 años. O sea, el tipo tiene que tener visión. Para eso, el equipo estratégico se apoya en diferentes herramientas como el análisis FODA para analizar los elementos del contexto interno y externo que afectan al desempeño de la empresa. Tenemos, por ejemplo, el modelo de las 5 fuerzas de Porter, que ustedes mencionaron por allí. Tenemos el cuadro de mando integral, que es una herramienta de gestión, en el cual tú ves la empresa desde 4 perspectivas. La perspectiva interna, o sea, el proceso interno, la perspectiva financiera, perspectiva de recursos humanos y la perspectiva de crecimiento y desarrollo. Y en cada una de esas perspectivas tienes tus objetivos y esos objetivos tienen indicadores de medición y tienen metas de cumplimiento. ¿Qué más hace el estratega? Tiene que desarrollar el capital humano y el capital social. Entendiendo capital humano como ese recurso humano y como capital social, hay como ese posicionamiento de la empresa en su contexto. ¿Cómo se vende la empresa en su contexto? Aprovechar y mantener las competencias centrales de la empresa, es decir, en qué la empresa es fuerte. Administrar de forma efectiva los recursos, tanto materiales como humanos, como de capital. Sustentar la cultura organizacional, el emprendimiento, por ejemplo, la ética, el dinamismo, y hacer énfasis en la ética. Menuda tarea en el estratega. Acá tenemos, por ejemplo, un ejemplo de lo que es el cuadro de mando integral, donde tenemos la perspectiva financiera, la perspectiva de venta, procesos internos y aprendizaje y crecimiento. Y entonces, esta es una empresa que tiene como misión mejorar la calidad de vida de los trabajadores afiliados, con énfasis en la categoría A y B y grupos de interés por medio de programas de bienestar y desarrollo social en el marco del sistema de subsidio familiar. Entonces, para, por ejemplo, la perspectiva de aprendizaje y crecimiento, tengo dos objetivos: mejorar las condiciones de bienestar y seguridad de los funcionarios. Entonces, con esto yo coloco unos indicadores y unas metas. Desarrollar las capacidades organizacionales requeridas por la caja de compensación en sus colaboradores para el cumplimiento de los objetivos.
Por ejemplo, procesos internos. Mejorar el autocontrol y la gestión de riesgos de la organización. Entonces, bueno, definiré unos indicadores, unas acciones a tomar, unas metas, y así sucesivamente. Este cuadro de mando integral también es conocido como Balance Scorecard, por sus siglas en inglés. En el modelo de las 5 fuerzas de Porter, que ya he mencionado hace rato, está orientado a los elementos externos. Fíjate, poder de los clientes. ¿Cuál es el poder de los clientes? ¿Cuál es su efecto en mi organización? La rivalidad y la competitividad. Los productos sustitutos. El poder de los proveedores y la amenaza de nuevos competidores. Son elementos externos porque no los puedo controlar. Puedo controlar lo que tengo dentro. Dentro tengo mis fortalezas y mis debilidades. Entonces, afuera hay oportunidades y hay amenazas. Amenazas de nuevos competidores. Productos sustitutos. Entonces, yo me apoyo en estas herramientas para ver cómo está mi empresa o mi organización y ver qué estrategia desarrollo para seguir adelante y desarrollar una ventaja competitiva. Entonces, en el análisis FODA, fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, FODA, DAFO, DOFA o SWOT en inglés. Entonces, ¿cómo se hace un FODA? Primero anoto mis fortalezas aquí y mis debilidades, que esto pertenece al contexto interno. Y en lo externo tengo oportunidades y amenazas. Vemos mis oportunidades y vemos mis amenazas. Planteo estrategias, fortalezas, oportunidades. Es decir, cómo aplico mis fortalezas para sacarle jugo a las oportunidades. Para aprovechar las oportunidades. Estrategia FA. ¿Cómo aprovecho mis fortalezas para minimizar mis amenazas? Por ejemplo, si una empresa es fuerte, tiene una buena estructura de costos, puede producir con calidad a un precio muy bueno. ¿Cómo me enfrento a la competencia, por ejemplo, de un competidor chino? Bajo el precio también. Ya, porque mi estructura de costos me lo permite. O si tengo una buena red de concesionarios, bueno, ¿sabes que voy a promocionar más lo que es mi servicio postventa? Mi disponibilidad de repuestos, todo eso, que de repente el proveedor chino no lo tiene, porque está nuevo en el mercado. Estrategia DO. Minimizar las debilidades pero aprovechando las oportunidades. Es decir, aprovecho las oportunidades para minimizar mis debilidades. Y estrategias, debilidades, amenazas. Minimizo, bueno, de estas debilidades y amenazas puede ser de dos maneras. Minimizo mis debilidades para que no se conviertan en amenazas. O como dice acá, evito las amenazas para minimizar las debilidades. Me gusta más. Minimizar las debilidades para que no se conviertan en amenazas. Entonces, ¿esas estrategias de dónde parten? ¿Cómo surgen? Siempre jóvenes. Estar claros en la misión y visión de la empresa. De mi visión. Porque de la misión salen mis objetivos estratégicos. Para cumplir esos objetivos salen los planes y las estrategias. De las estrategias vienen las tácticas. Vienen después los indicadores. Y si todo sale bien, se llega al éxito. Como una escalera. Entonces, primero, conociendo mi misión y mi visión, hago un diagnóstico interno. Mucha gente usa el FODA por lo completo que es. Está el PESTEL, me apoyo con la fuerza de Porter, me apoyo en el cuadro de mando, o sea, tengo varias cosas. Entonces, defino opciones que sean congruentes con la misión de la empresa, con mis valores. Que esas opciones apunten hacia la visión y se apoyen en mi fortaleza. Se analiza si esas estrategias son viables. Y se implementan las estrategias. Y después de implementar viene medir, controlar y siempre un proceso de mejoramiento continuo. Estratega ante el mundo globalizado. Un estratega no puede estar ciego
ante lo que suceda en su entorno. Imagínese un ciego dirigiendo a un grupo de ciegos que van a caer por un barranco. Entonces, el estratega tiene que estar claro que en el contexto externo de la empresa existen elementos que condicionan el desempeño de la empresa y que la pueden ayudar o la pueden dañar. Hay que entender que muchos mercados son globales, que la competencia no solamente está al lado, sino que está del otro lado del mundo. Está por internet. Entonces, ¿conviene mudar mi fábrica a otro país o buscar nuevos mercados? Sí, la mano de obra en la India es más barata que en Panamá. Entonces, bueno, yo sencillamente agarro y monto mi fábrica de pasta en la India. Tal vez sea bueno en un futuro cercano, pero el día de mañana puede ser nocivo para la empresa y para el país. Vamos a suponer que los industriales de Panamá, los que producen pasta, deciden mudar la fábrica de pasta para la India, porque la mano de obra es mucho más barata. Ok. Y aún así, haciendo la pasta en la India, el trigo lo compras más cerca de la India, porque el trigo lo compras en Rusia o lo compras en Ucrania. Está más cerca de la India que traerlo para Panamá. Ok. Pongo todo en la India. Y aún así, ya ese producto hecho en la India, pagando todo por allá y el flete y lo demás me sale más barato que producirlo en Santiago, por ejemplo. Ok. Tal vez hoy sea bueno, en un contexto tranquilo, pero si viene otra vez una pandemia como la del COVID y se complica la situación marítima mundial, ¿cómo vamos a alimentar a este pueblo? Entonces, el empresario ganó, sí, cuando todo era bonito, pero en un momento de crisis, ajá, ¿qué hacemos entonces? Bueno, el empresario sencillamente trae la pasta a otro lugar o ve qué hace, se dedica a otra cosa, pero entonces el país pierde porque ya no tiene ese producto para alimentarse. Veamos aquí otro ejemplo. La empresa Chang'an Motors comenzó operaciones en 1957, fabricando automóviles bajo licencia de Ford y Suzuki. Chang'an ha creado lazos estratégicos con marcas como Ford, Citroën, Peugeot, Suzuki y Mazda, las cuales fabrican algunos de sus modelos en las instalaciones de Chang'an. Se beneficiaron las grandes marcas de que la mano de obra china es más barata y se han beneficiado también que si lo produce un agente local, puede ingresar a ese mercado chino. Ok. Chang'an, por su parte, aprendió a hacer carros. Se benefició también de las políticas del gobierno chino de transferencia tecnológica. Pero ¿qué pasó después? Que ellos mismos crearon a un monstruo, a un gigante. Porque hoy en día Chang'an vende carros muy bonitos y está retando a las empresas conocidas. Por ejemplo, uno ve este carro Alpine de lejos. No lo puede confundir con un Toyota fácilmente. Y cuando ves es un carro chino. Ahora, habría que ver qué te ofrece el Alpine que no te ofrece, que no te ofrece un Ford o un Mazda o un Suzuki. Habría que ver. Pero el peligro es ese. Me aprovecho por un tiempo de que es más barato producir y bla, bla, bla. Pero después enseñé a Chang'an a hacer carro y ahora Chang'an tiene automóviles buenos y me puede ser es un competidor más, pues. ¿Qué otra cosa hace el estratega? Tiene que estar consciente que el mundo es competitivo y que el mundo es dinámico, el mundo no se queda detenido. El mundo gira todos los días. Y esa fuente de ventaja competitiva que yo tengo el día de hoy puede ser imitada con rapidez por competidores capaces o volverse obsoleta porque los demás innovaron más que yo. En un ambiente dinámico y acelerado, la única forma en que una compañía puede mantener su ventaja competitiva a través del tiempo es mejorar la eficiencia, la calidad, la innovación y la capacidad de respuesta hacia los clientes. Y veamos un ejemplo con la industria relojera. Hace muchos años, los líderes de la industria relojera a nivel mundial eran los suizos. Un reloj suizo sigue siendo excelente, sigue siendo una nota. Timex, Tag Heuer, Victorinox, Swatch, Longines, Bulova, Tissot, tremendas marcas de reloj. Ok, relojes de aguja. Cuando una persona desarrolló el reloj digital,
Se lo ofreció a los suizos. Los suizos apreciaron esa innovación, confiados en lo que tenían y apostando en seguir haciendo las cosas como las hemos venido haciendo durante tantos años y nos ha dado éxito y reconocimiento a nivel mundial. El señor del reloj digital se fue a Casio. Casio le gustó la idea, le compró la idea y sacó el reloj digital. Tiene sus pros y sus contras. Pero bueno, a la gente le gustó el Casio. Aunque no le gusta Shakira, el Casio es un tremendo reloj. Perfecto. Pero también Casio se fue como quedando en el aparato y apareció la gente de Apple e inventó el reloj inteligente. Y hoy en día el reloj inteligente el reloj inteligente de Apple vende más que todos los fabricantes de relojes suizos juntos. Entonces, ya el futuro está aquí. El reloj inteligente. El Casio se quedó como un reloj muy bueno, excelente, pero un poquito desfasado. Y el reloj suizo se quedó como una joya. Viéndolo desde la función esencial de un reloj, este hace la función esencial de un reloj y aparte es un símbolo de estatus. Tener un Victorinox en la muñeca. El Casio es utilitario, te da la hora y otras cositas más. Y esto te da mucho más que los demás no te dan. ¿No dará ese estatus? Bueno, sí, pero tiene funciones que los demás no tienen. O sea, al que es innovador y que no está comprando las cosas nada más que por el segmento, así como el que compra un Mercedes-Benz y se pone un Rolex o un Swatch o un Victorinox, se compra un reloj digital que le mide la presión, que lo puede utilizar si es un corredor para ver cuántos kilómetros recorrió y toda otra serie de cosas que no te dan los demás. Y si una empresa, jóvenes, no hace uso de estas tecnologías, se va haciendo ineficiente, las operaciones se van volviendo lentas y está condenada a desaparecer del mercado. No es lo mismo tomar un inventario de forma tradicional, anotando producto por producto en una tabla a mano, que tener esta pistolita de rayos láser, que es la PTDA, la PTA, creo, PDA, no me acuerdo, PTDA, por leer el inventario para incluir o para sacar con un código de barra. Esto es mucho más rápido y más eficiente que la señora con la tabla en la mano. Por tanto, esta empresa es más eficiente que esta y cuidado si no la desplaza en un futuro cercano. El valor de la capacidad competitiva. La competitividad la podemos definir como la capacidad de una empresa de crear e implementar estrategias competitivas y mantener o aumentar su cuota de mercado de manera sostenible. Es decir, voy creciendo, pero que ese crecimiento sea sostenible en el tiempo. ¿Por qué es importante? Para distinguirnos en la competencia, para mantener nuestro nicho de mercado y expandirnos hacia nuevos nichos de mercado, para dar valor a la marca y maximizar las utilidades. Al final, siempre las empresas buscan maximizar sus utilidades. Ejemplo, entonces, capacidad competitiva. Hablamos de Banco General, Banismo y Banco Aliado. ¿Cuál es el banco emblemático de Panamá? ¿Cuál es el banco por excelencia de Panamá? El Nacional. Entre los bancos privados. Ah, ok. Es general. Ok, Banco General. ¿Por qué el Banco General es el banco emblemático entre los bancos privados de Panamá? El banco más grande de Panamá. ¿Por qué? Porque ha desarrollado más tecnología ¿Qué más? y Servicios. Servicio, innovación, facilidades. Muy bien. Fíjense que Banismo es un banco bastante grande como el Banco General, pero no tiene la red de sucursales ni de cajeros que tiene Banco General. Y Banismo sacó primero su producto de pago telefónico, que es el Nequi. Pero ¿quién es famoso, Nepi o Yapi? Ya. El Yapi. Ese ya Banco General, aunque no llegó primero,
Hazme un yape si no tienes efectivo. Y banco aliado, uno más del montón. Vamos a ver entonces en el negocio de la comida rápida de las hamburguesas. McDonald's, Wendy's y Burger King. ¿Quién es el líder entre las hamburguesas de cadena, de franquicia? ¿Quién es el líder y por qué es el líder? McDonald's es el líder indiscutible. Aunque me guste más la hamburguesa de Wendy o la hamburguesa de Burger King, McDonald's es el líder de ese mercado. Por muchas razones. Por la cobertura, por el marketing, por la idea que tuvo de vender jugueticos también. Los niños quieren ir por el juguete nada más. Fíjense que se ha posicionado tanto la cajita feliz, que llaman cajita feliz a la de Burger King, que no es cajita feliz, ni tampoco la de Wendy. Y en la cerveza. Cervecería Nacional, Barú y Clandestina. ¿Quién es el líder de cervecería de Panamá? Cervecería Nacional. Barú es bueno, sí. Es bueno Barú, pero Nacional es el líder. Y Clandestina, que es una artesanal, ni soñar con competir con las demás. ¿Preguntas, dudas, inquietudes? Ninguna. No, profesor. Muy bien. Entonces, muchísimas gracias por su atención. Vamos a dar por finalizada la grabación para que no se haga tan larga esta clase.